Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Todo que Oír. Yo soy Monse y estaré hablando con mi compañera Vale del tema de hoy, que será asesinos seriales, y específicamente estaremos hablando de Takashiro Shiraishi, conocido como el asesino de Twitter. Este hombre nació el 27 de octubre de 1990. Su primer víctima fue Mizuki Miura. Ella tenía 21 años y fue asfixiada por Takashiro, ya que él se rehusaba a devolverle el dinero que ella le había prestado días antes. Y de hecho ellos ya mencionan que ellos ya se conocían desde hace un tiempo, pero no llevan una relación tan cercana hasta el momento de lo ocurrido. Monse, ¿tú sabías de cómo se contactaba Takashiro con sus víctimas o de qué manera las contactaba? Sí, Vale, mira, Takashiro usaba la red social Twitter, como el nombre lo menciona, y él tenía 5 cuentas en las cuales él buscaba mujeres con tendencias de la privación voluntaria de la vida. Y vaya, les hablaba usando un lenguaje psicológico, haciendo que ellas confiaran en él. Entonces él les enviaba algunos mensajes como hay que sucumbir juntos, ¿no? Haciendo referencia a que él también se mostraba vulnerable, aunque no era así. Por cierto, ¿puedes comentarnos acerca de algunas de sus cuentas? Si sabes si alguna de ellas sigue activa o si encontraste alguna todavía por ahí en Twitter. Creo que actualmente ninguna de sus cuentas está activa, por lo mismo de que el caso se viralizó el año pasado, pero una de sus cuentas más famosas era Hanging Pro, que se traduce literalmente del inglés como experto en asfixiar, y de hecho mencionan algunos de sus ex compañeros de secundaria que desde joven él tenía una parafilia con ser asfixiado y asfixiar, ya fuera de manera provocada o de manera accidental. A él le causaba algún tipo de sensación el falta de aire a otras personas o la falta de aire propia. Y se menciona también que su ideal de vida, su meta o lo que él más esperaba de su vida era la privación voluntaria de la vida, que eso hacía con sus víctimas. Y eso no es lo peor, porque resulta que él asesinó a 9 personas en un lapso de solo 3 meses. O sea, es muy poco tiempo. Yo considero que es muy poco tiempo, porque como mencionábamos, hay muchos asesinos que tardan años con 2 o 3 personas, y él en tan solo 3 meses fueron 9 personas que característicamente estaban dentro de un rango de 15 a 26 años, o sea, eran muy jóvenes. Y como mencionábamos antes, pues esta persona con su primer víctima se tomó un lapso de 3 días nada más en terminar su trabajo, y con las demás personas solo le llevó alrededor de un día. Como dices, es muy, muy poco tiempo, y lo cual creo que nos da una idea del por qué solo en 3 meses hizo todo eso a 9 personas, incluyendo un hombre. Sí, exacto. Pero bueno, este es el comienzo de la situación, ya que su segunda víctima fue asesinada mientras dormía y vigiló a la tercera después de haber cenado. Otra de sus víctimas fue Iko Takamura. Ella había sido buscada por su hermano, y mientras él hacía esto, decidió revisar en sus mensajes de Twitter y se encontró con unos un poco extraños, ya que pues eran de las conversaciones que tenía con Takashiro, y pues era acerca de la privación de la vida. Entonces el hermano le dio los mensajes como evidencia a la policía para que iniciaran una búsqueda. Y lo peor de todo es que no termina aquí con que los policías lo encuentren, sino que aquí las cosas se volvieron un poco más oscuras, un poco más raras, vamos a llamarlo así, ya que los policías al comenzar esta búsqueda entran a la casa de Takashiro el 31 de octubre de 2017, que es donde al final logran localizarlo y entran a su apartamento. Pero mencionan los policías que Takashiro no puso ninguna resistencia, les dijo sí, pasen, aquí no hay nada, él creyendo que no iban a encontrar nada. Pero al llegar al apartamento empiezan a ver pequeñas hieleras alrededor de todo el lugar y cajas de herramientas donde él guardaba las partes de las personas, y también se encontraron 9 cabezas dentro del apartamento en los diferentes lugares.
también descubrieron que en el baño él cometía sus crímenes, que ese era su lugar de la acción, y que también se encontró signos de abuso a ellas, a las víctimas, y dentro de su cuarto tenía un objeto punzocortante eléctrico. Entonces era una persona bastante peligrosa. Y para no dejar evidencia en ningún lado, Takashiro trabajaba las partes que quedaban espolvoreándolas con arena de gato para ocultarlos, como para evitar que el olor llegara a otros apartamentos cercanos. Claro, pero ya estando ahí tal vez era muy, muy inevitable. Y bueno, al principio, en su primer juicio, él había declarado que las víctimas le habían dado su consentimiento para fallecer, y precisamente por esto lo dejaron en libre en 2017, ya que pensaban que no era un crimen tan grande. Pero resulta que en su segundo juicio, que fue el 5 de diciembre de 2020, él admite que ninguna víctima le había dado su consentimiento, y debido a esto, él fue condenado a la pena máxima. Y actualmente, como son juicios y no se saben hasta después de lo realizado, por ahora no sabemos qué día está programado ni cuándo planean terminar. Sí, exacto. Pues como se realiza esto en Japón, pues es muy común que no se diga cuándo va a suceder el hecho. Él fue asesino serial desde agosto de octubre de 2017. Como mencionábamos, es un lapso muy corto a comparación de otras personas. Bueno, muchas personas sí llevan este lapso, pero no tantas víctimas. Y él pidió que se mencionara al público japonés, sobre todo, que uno de sus sueños era casarse. Impresionantemente, muchas mujeres japonesas llegaron a visitarlo a la cárcel, le mandaron cartas como pidiéndole que se casara con ellas. Y esto es algo que no entiendo, porque por lo menos yo, y espero que todas las personas que estén oyendo esto y tú, estamos de acuerdo que no me casaría con alguien que hizo todas esas cosas. Entonces, pues sí. Y al final el juez declaró que todo lo que había cometido había sido extremadamente grave, que era algo que estaba muy mal, que él lo disfrutara era muy, muy injusto para las personas y las familias de las víctimas. Y tal cual, en palabras del juez, lo cito, él mencionó que consideraba que la dignidad de todas las víctimas había sido pisoteada por sus actos, porque lo hizo muy cínicamente, ni siquiera como que lo lamentó en algún momento. Entonces, ese es el caso. Sí, exacto. Había leído por ahí que uno de los padres de una de las víctimas se sentía muy mal, ya que pues saber todo lo que le había ocurrido a su hija lo hacía pensar de una manera muy prepotente, ya que pues quería con vida a su hija. Y ahora, bueno, él dice que no puede pasar por la calle sin ver a alguna joven de la edad parecida a la de su hija, y pues vaya, él piensa que está viendo a su hija. Y pues muchos de los familiares de las víctimas, la verdad, creo que la pasaron muy, muy mal por todo lo que les pasó a sus seres queridos. Yo creo que fue un momento muy, muy difícil para todos ellos. Sí, exacto. Y yo quería comentar algo sobre lo último que dije de la pena máxima, que Japón es uno de los únicos lugares civilizados que... Con civilizados me refiero a que ya son de primer mundo, ¿no? Que aprueban la pena máxima, ¿no? Está raro. Pero la mayoría de la población japonesa, y sobre todo en este caso que nos pusimos a investigar, y yo encontré una parte que decía que la mayoría de la población japonesa estaba de acuerdo con todo lo que había pasado y la pena que le habían dado a Takashiro por lo que había cometido. Como que todos estaban muy de acuerdo y que era lo que se merecía, y que no podía pagar de otra manera sus actos.
creo que es algo muy fuerte y es algo que por lo menos en México, que es un país tan, ¿cómo decirlo?, tan cerrado a cierto tipo de cosas, se vería muy, muy fuerte este tipo de situación. Entonces creo que deberíamos todos de estar un poco más informados sobre todo lo que pasa en Japón y por qué ellos hacen esto, que debe haber una razón muy, muy interesante. Entonces sí me parece digno de investigar ese tipo de cosas. No sé qué piensas tú sobre la pena máxima. Claro, es que, o sea, la verdad, en estos casos estoy a favor, ya que lo hacen con un buen fin. Digo, es una persona que cometió diferentes casos y pues de una manera para nada agradable. Entonces, era muy fuerte, la verdad, sus acciones y todo lo que había cometido, tanto para la población japonés como para los familiares de víctimas y demás. La verdad creo que es algo que se puede aplicar bien en estos casos porque tienen un motivo justo en el cual pues esta persona lo merece, ¿sabes? Porque digo, no van a castigar a una persona que, no sé, hizo alguna otra cosa tal vez mínima. Menos grave. Tampoco es para justificar los actos de las personas que cometen otro tipo de cosas, ¿sabes? Pero específicamente esto, la pena máxima es justamente para estos casos donde los actos son muy, muy graves. Ok. Sí, es un tema que todos deberíamos de estar enterados para no ir a Japón a hacer cosas que no deberíamos. No sé si quieras comentar algo más. Creo que yo ya he dicho todo. Sí, creo que de mi parte también es todo. Así que gracias, Vale, por la plática. Gracias a ti. Y bueno, amigos, esto ha sido todo por el video de hoy. Si les gustó el contenido, podrían dejarnos en un comentario haciéndonos saber qué les pareció, si les gustaría que hiciéramos más de este tipo de videos. Y pues no olviden suscribirse. No olviden darle like y prender la campanita de notificaciones. Vamos a seguir subiendo videos de estos todas las semanas, todos los días, de diferentes temas. Entonces estén muy pendientes. Y eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias. Nos vemos. Bye.